Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera parte de este curso de Introducción al Hardware de Computadoras. Mi nombre es Salvador López y voy a ser su guía en esta serie de videos en los que abordaremos los aspectos importantes sobre el hardware de computadoras. ¿Qué vamos a aprender en este curso? Bueno, aprenderemos a configurar e instalar el sistema operativo. Conoceremos las partes de una computadora, así como también su ensamble y mantenimiento preventivo. Aprenderemos a utilizar software utilitario y software de ofimática para la creación de reportes. Y por último, aprenderemos fundamentos de cableado estructurado y la creación de un cable de red. ¿Qué temas vamos a ver hoy? Bueno, para comenzar veremos un poco de historia y es que esto nos servirá para comprender cómo la computadora ha evolucionado, tanto en el hardware como en el software. Por eso veremos la historia de la computadora y las generaciones de los procesadores. Desde que el hombre tiene uso de razón, se vio en la necesidad de realizar cálculos y conforme la matemática fue evolucionando, estos cálculos se comenzaron a hacer cada vez más complejos. Estos cálculos complejos y la necesidad de tiempos cortos de respuesta llevaron a la búsqueda de crear dispositivos que nos ayudaran a realizar estas operaciones a gran velocidad. Es así como nace la computadora. En el ejemplo que vemos en la diapositiva nos hacen la pregunta si es más fácil sumar 2 más 2 que esta otra operación de abajo. Obviamente es más fácil sumar 2 más 2, mientras que realizar la segunda operación no significa que sea imposible, sino más bien es más tardado obtener su respuesta. ¿Qué tal que una operación delicada necesite de este cálculo complejo para que su ejecución sea correcta? ¿O qué pasaría si tomamos el tiempo necesario para calcularlo? ¿Cuánto nos tardaríamos en hacerlo? Se dice que el módulo espacial que llevó al hombre a la Luna tuvo que calcular su trayectoria de alunizaje mientras iba descendiendo. ¿Qué hubiese pasado si los astronautas no tenían la ayuda de esa computadora para calcular esa trayectoria? Las computadoras actuales no solo nos ayudan a realizar cálculos, ahora además de calcular podemos analizar, manipular y almacenar cualquier tipo de información en ellas. Es así como la humanidad se embarcó en la búsqueda del dispositivo que le ayudara a calcular. Consideramos al ábaco como el primer dispositivo de cálculo que data del año 300 a.C. Este instrumento está presente en varias culturas, pero se le adjudica su invención a los chinos, quienes en la actualidad todavía lo usan mucho. En la diapositiva podemos observar un ábaco romano. Tuvimos que esperar varios siglos para poder retomar la idea de un aparato que calculara por nosotros. En 1642, Blaise Pascal crea la Pascalina, usando la única tecnología que se tenía en la época, los sistemas de engranajes que habían evolucionado de buena forma gracias a las técnicas de relojería y autómatas automáticos. Con esta máquina solo se podía sumar y restar, aunque tenía las posibilidades de configuración para realizar también multiplicaciones y divisiones. Más adelante, en 1801, Joseph Jacquard crea su famoso telar de Jacquard. La innovación de esta máquina eran sus tarjetas perforadas, que podemos ver aquí. Estas tarjetas perforadas permitían programar por primera vez una máquina, indicándole así qué tipo de dibujo debía imprimir sobre la tela. Estos dibujos o patrones se imprimían dependiendo del tipo de tarjeta perforada que se colocara. Se podría decir que las tarjetas perforadas fueron los primeros dispositivos de almacenamiento del mundo, pues en ellas se guardaba el algoritmo de un programa. Luego, en 1837,
Charles Babbage, un famoso matemático inglés obsesionado con los autómatas y con la idea de crear una máquina para calcular, crea el diseño de la máquina analítica, una máquina que sería capaz de realizar cualquier cálculo matemático que se deseara. Lastimosamente esta máquina nunca fue creada, pues el gobierno británico pensó que estos instrumentos podrían ser peligrosos. A pesar de eso, el diseño de Babbage no pasó desapercibido para muchas de las grandes mentes de la época. Y una de esas mentes geniales fue Ada Lovelace, quien conoció a Babbage y vio en la máquina analítica una gran oportunidad de aplicar la técnica de las tarjetas perforadas de Jacquard y así programar en esa máquina analítica. Ada incluso creó varios programas para la máquina sin terminal de Babbage. Ella es considerada la primera programadora del mundo. Llegó entonces el momento de demostrar que las computadoras sí tenían potencial, y esto se dio de la mano del visionario e inventor Hermann Hollerith. En el año 1890, el gobierno de los Estados Unidos le encomendó realizar un censo. En esa época los censos se realizaban de manera manual y se tardaban décadas en ejecutarse. Hollerith diseñó y creó una máquina electromagnética que funcionaba con tarjetas perforadas. La llamó máquina tabuladora. Con ella logró realizar el censo en tan solo 3 años. Debido al éxito de esta máquina, muchos países solicitaban tener la suya, e incluso ayudó a realizar el censo en Rusia. Debido a su éxito internacional, Hollerith nombró a su empresa como International Business Machine, o IBM por sus siglas en inglés. Así nació la IBM que todos conocemos. Hollerith es considerado el primer informático del mundo, pues logró el tratamiento automático de toda la información del censo. Hasta ahora todos los intentos por crear una computadora se veían limitados por la tecnología de la época. Se tuvo que esperar hasta 1930 para que una emergente tecnología electrónica comenzara a cambiar el futuro de la computación. Fue durante la desesperación de la Segunda Guerra Mundial que muchos países iniciaron la carrera vital de crear una computadora que les ayudara a ganar la guerra. Aquí aparecen las primeras computadoras electrónicas conocidas como computadoras de la primera generación, las cuales utilizaban tubos al vacío, como las que se ven en la imagen de la diapositiva. Algunas usaban tarjetas perforadas, eran enormes salas gigantescas y eran tan grandes que las únicas que podían darse el lujo de tenerlas eran solo las universidades y las entidades militares. Además de eso, no eran multipropósito, pues solo se podían utilizar para una función, y si se deseaba programar para otra actividad, esta se tomaban hasta meses de planeación y de proceso. La Z1 y la ABC son dos computadoras que se pelean por el triunfo de ser la primera computadora completamente electrónica. En muchos libros que hablan sobre este tema, encontraremos que la Z1 creada por los nazis pudiera ser la primera computadora electrónica, pero que no era muy funcional y que además arrojaba datos erróneos en sus resultados, colocando a la norteamericana ABC como una de las mejores y posiblemente la primera en su clase. Nunca sabremos cuál fue realmente la primera. Lo que sí es bien claro que se cumple lo del dicho de que los vencedores son los que escriben la historia. Pero no solo los Estados Unidos y la Alemania nazi competían por desarrollar una computadora. El Reino Unido hacía también lo suyo, y de la mano de grandes genios como Alan Turing y Tommy Flowers se consiguieron enormes avances tecnológicos. Ambas computadoras, la Bond de Turing y la Colossus de Flowers, lograban desencriptar códigos militares que ayudaron a conseguir el triunfo en la guerra. Hablemos de Alan Turing. Alan Turing era un verdadero genio, era experto en criptografía y se dio cuenta que las computadoras podían llegar a hacer cosas increíbles. Durante el desarrollo de su computadora Bond,
se dio cuenta que podía crear una máquina universal que fuera capaz de realizar cualquier operación a partir de un solo diseño. A esta máquina teórica se le conoció como máquina de Turing y es el modelo teórico ideal en el que se basa el funcionamiento de una computadora como la conocemos hoy. Turing proponía que se podía crear una máquina que fuera capaz de realizar cualquier operación utilizando solamente dos estados, el 0 y el 1, es decir, un sistema binario. Pero Turing fue aún más allá y sentó las bases de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Turing dijo que las máquinas podrían llegar a pensar o por lo menos engañar a la gente para que creamos que realmente piensan. Así que ideó el conocido test de Turing, en donde una persona estará detrás de una pared y enviará un mensaje a un interlocutor que estará del otro lado. La máquina responderá el mensaje de tal forma que la persona que está del otro lado de la pared pensará que se trata de una persona que le está contestando y no una máquina. Es increíble cómo Turing se adelantó a su época. No sé si se recuerdan de la aplicación SimSimi que se hizo popular en los celulares no hace mucho. Bueno, prácticamente esa aplicación es un test de Turing puro. En 1946, en la Universidad de Pensilvania, Eckert y Macaulay, basándose en los principios de Turing, crean la computadora ENIAC, una computadora capaz de ser reprogramada bajo los principios de la máquina de Turing. Era completamente digital y se había creado para calcular las trayectorias de los misiles experimentales. En 1949, Eckert y Macaulay, junto con un nuevo integrante llamado John von Neumann, desarrollan la EDVAC, la primera computadora binaria del mundo. Funcionaban bajo los principios de Turing y lo más importante de todo que tenía esta computadora era la arquitectura del CPU diseñada por von Neumann, que fue el más grande legado y avance en la que se basan todos los procesadores de hoy en día. Esta máquina tenía un CPU, dispositivo de entrada, memoria RAM, una unidad aritmético lógica y los registros internos del procesador. Prácticamente todo lo que podemos encontrar hoy en día en una computadora moderna. Llegamos a 1959 y en los laboratorios Bell se está experimentando con semiconductores, un nuevo material que vendría a reemplazar los grandes tubos de vacío. Estos estudios dieron con el desarrollo del transistor, un componente electrónico que daría el primer paso a la miniaturización de las computadoras. Todas las computadoras de la segunda generación usaban transistores. La más famosa de su clase era la Tradic. La Tradic fue la primera computadora con transistores y almacenamiento con cintas magnéticas. Para este tipo de computadora se comenzó a crear lenguajes de programación. Uno de los más conocidos era el COBOL. ¿Qué pasaría si metemos varios transistores en un solo encapsulado? Tendríamos como resultado un circuito integrado. Jack Kilby diseñó el primer circuito integrado y demostró que los transistores eran la clave para poder hacer cada vez más pequeñas a las computadoras. Las computadoras de la tercera generación ya usaban circuitos integrados y una de las primeras en hacerlo fue la IBM S360. Hemos llegado a la cuarta generación, el verdadero boom de la computación. El microprocesador hace su entrada y con ello también lo hace la computadora personal. Hasta entonces las computadoras solo eran para las universidades y las agencias gubernamentales, pero ahora la gente común podía tener una de estas máquinas en su casa. El mercado de los procesadores antes era solo para los militares, pero después se convirtió en un producto para todo público y muchas empresas querían sacar tajada de este nuevo negocio y así comienza la gran batalla de los microprocesadores. Empresas como Motorola, Cyrix y Mostec no lograron sobrevivir a esta guerra y los únicos que sobrevivieron fueron solamente Intel y AMD, que a día de hoy continúan con su gran batalla. Más adelante vamos a ver la generación de los procesadores
y veremos con más detalle cómo se ha ido dando esta gran lucha por ser el mejor procesador. Como decíamos, lo genial de esta cuarta generación es la aparición de la computadora personal. Y la IBM PC 5150 es la primera computadora personal. Con ella nació el conocido factor de forma IBM PC, una tendencia que otros fabricantes seguían y replicaban. Computadoras que ahora son sinónimos de leyenda como la Commodore 64, la PET o la Amiga 500 dominaron el mercado de la computadora personal en la década de los 80 en los Estados Unidos. Por su parte, en Europa, en el Reino Unido, la Sinclair ZX Spectrum era la favorita y permitía algo nuevo a sus usuarios, le permitía programar sus propios videojuegos. En esta generación también nacen grandes marcas que a día de hoy siguen en el mercado. La primera que tenemos aquí es la Turbo PC, la primera computadora personal de la empresa PC Limited, que ahora conocemos como Dell Computer. También está la HP 150, la primera computadora para el hogar diseñada por Hewlett Packard, y la célebre y conocida Apple One, diseñada y construida por Steve Wozniak y comercializada por el famoso Steve Jobs. Estas computadoras y estos modelos de computadora sí que marcaron un antes y un después en el mundo de la computación y de la computadora personal. La quinta generación y en la actualidad. ¿Qué vamos a ver en el futuro? Bueno, ya estamos viviendo tiempos modernos y seremos testigos de los más grandes avances tecnológicos. El Internet ha hecho que el mundo sea cada vez más pequeño y podemos comunicarnos unos a otros y no importa la distancia que se tenga. Ahora también se busca que todas las cosas estén conectadas. La información está ahora en la palma de tu mano gracias a los teléfonos inteligentes, muy pequeños y 1000 veces más potentes que cualquiera de las primeras computadoras de transistores que se desarrollaron en aquel entonces. El desarrollo de los videojuegos, también una industria que además de mover millones de dólares al año, también ha impulsado el desarrollo de tarjetas gráficas cada vez más potentes y que permitan llegar a un realismo gráfico excepcional. Y no dejemos de lado también la inteligencia artificial, que está cada vez más presente en cualquier dispositivo que se tenga a la mano. Prácticamente el futuro es hoy y gracias a la nanotecnología, la computación cuántica puede ser una realidad. Y realmente esta época pues es una de las mejores épocas para hacer o estudiar informática. Bueno, ya que vimos cómo, de manera rápida cómo fue evolucionando la computadora, ahora vamos a pasar a hablar de la generación de los procesadores. Y en este tema pues estamos hablando prácticamente de AMD y de los que son los dos grandes fabricantes de procesadores y su gran y eterna rivalidad por ser siempre el mejor. A continuación vamos a conocer de la evolución de los procesadores y cómo pasaron a ser estos procesadores a ser de 4 bits a 64 bits. El primer procesador del mundo fue creado por Intel en el año 1971. Era conocido como el procesador 4004. Era de 4 bits y su velocidad era de 740 kHz. Intel ya había creado anteriormente procesadores, pero estos procesadores eran solo para agencias militares, chips que manejaban paneles de control de aeronaves o de sistemas de misiles. Pero Intel con este procesador logró entrar al mercado de las computadoras personales. Eh, Luego, en 1974, Intel desarrolla su procesador 8080 y es el primer procesador de 8 bits con una velocidad de 2 MHz. El tipo de socket que utilizaba era un DIP de 40 pines. Esta fecha es importante porque Intel hace un contrato de fabricación con una empresa llamada Advanced Micro Devices, que es conocido como AMD por sus siglas en inglés. Este contrato le permitía a AMD fabricar chips de procesadores más baratos y con la misma arquitectura que los procesadores originales de Intel. En un principio, Intel quería
esta alianza para poder así vender sus productos a más bajo costo. Es decir, al principio AMD era aliado de Intel y muchos de sus primeros modelos eran copias de los procesadores de Intel. En ese mismo año salió el 8080 de AMD, que es el 9080, y es prácticamente el AMD 9080 es prácticamente el mismo procesador Intel 8080. Más adelante, en 1982, Intel lanza el 8286, el primer procesador de 16 bits. El socket cambia a uno PGA 68 pines y trabaja a una velocidad de 25 MHz. Por su parte, AMD tenía el AM286, un procesador similar al 8286. Trabajaba a la misma frecuencia y tenía el mismo bus de datos. Como lo habíamos dicho anteriormente, estas generaciones de procesadores de AMD eran una copia idéntica de los procesadores de Intel. Llegamos al año 1985 e Intel lanza el 8386, un procesador que marcó un antes y un después en la historia de la computación. ¿Por qué? Porque fue el primer procesador de 32 bits y se convirtió en el modelo a seguir al crear las llamadas instrucciones i386 o x86, que todo procesador de 32 bits debería de manejar. Este procesador usaba un socket PGA de 132 pines y trabajaba a una velocidad de 33 MHz. Fue durante este periodo, durante este año, que Intel se da cuenta que no es muy conveniente que AMD esté fabricando sus procesadores a partir de sus modelos originales. Así que Intel demanda a AMD para que deje de hacer sus procesadores basándose en sus arquitecturas. AMD tuvo que detener toda la producción mientras se resolvía el caso de demanda contra ella. Afortunadamente AMD gana la demanda, pero ahora tenía que cambiar su estrategia si quería seguir en el mercado. Era hora de que ya no siguieran copiando y hacer sus propios diseños. Aún así, logró ya sacar muy tarde, en 1991, su procesador AM386, un procesador basado originalmente en el 8386 de Intel. Utilizando ingeniería inversa, lograron entender el funcionamiento del 8386 y no solo eso, sino que también lo mejoraron, pues el procesador AM386 alcanzaba velocidades superiores al 8386, llegaba hasta los 40 MHz. Intel por su parte quería sacar al mercado una versión mejorada del famoso procesador 8386 y creó en 1989 el procesador 8486, siempre de 32 bits y utilizando las instrucciones x86. Su velocidad era de 100 MHz y utilizaba los sockets 1, 2 y 3. Y a pesar de su esfuerzo, o del esfuerzo que habían puesto para hacer este procesador, este no fue muy bien recibido en el mercado, ya que realmente no posee una mejora sustancial con el anterior procesador 8386. Por su parte, AMD en 1992 lanza el AM486, un procesador mejorado del modelo de Intel 8486. Este se insertaba en los mismos sockets 1, 2 y 3, pero lo mejor era que sobrepasaba la velocidad del original, que lograba alcanzar hasta los 120 MHz. Finalmente hemos llegado a la década de los 90 y es aquí donde comienza la verdadera competencia entre Intel y AMD. En 1992 lanza Intel el modelo Pentium, un procesador de 32 bits que podía trabajar tanto a 66 MHz como a 100 MHz y utilizaba un socket 4 de 273 pines. Mientras tanto, en el 94, más tarde, AMD saca al mercado su primer modelo de la serie K, el AMD K5. Este AMD le hizo una gran competencia al Intel Pentium. Eh,
Era un procesador también de 32 bits que utilizaba un socket 5 o también se podía insertar en un socket 7 y alcanzaba velocidades de 100 MHz. Debido a la gran fama obtenida por el modelo K5 de AMD, Intel decide hacer una mejora a su modelo Pentium. De eso nace el procesador Pentium Pro, un procesador que utilizaba un socket 8 de 387 pines y alcanzaba la velocidad de 200 MHz. Por su parte, AMD en 1996 lanza una versión mejorada del K5. Este procesador era conocido con el código de 5K86. Siempre utilizaban el socket 5 o el 7 y lograba alcanzar las velocidades de 116 MHz. Intel quería ir un paso más adelante y para 1997 lanza su procesador Intel Pentium II, un procesador en forma de cartucho, el cual traía incorporado el disipador. Se conectaba en un socket llamado Slot 1, parecía una tarjeta de expansión este procesador. Su velocidad era de 233 MHz. Ese mismo año, AMD lanza también su procesador K6, utilizando un socket 7 y alcanzando una velocidad de 233 MHz también. Ambos procesadores seguían siendo procesadores de 32 bits. Intel entonces le seguía apostando siempre al factor de forma de cartucho y en 1999 lanza el procesador Intel Pentium 3, siempre utilizando slot 1 y alcanzando una velocidad de 400 MHz. Mientras tanto, AMD lanza su versión mejorada del K6, que sería el K6-2, y utilizaba el socket llamado Super 7, alcanzando una velocidad de 33 MHz. Ambos procesadores son de 32 bits. Viendo que la competencia se hacía cada vez más dura, ese mismo año, 1999, Intel lanza uno de los procesadores más icónicos de todos los tiempos, el Pentium 4, un procesador que fue mejorado en varias versiones y utilizaba un socket 478 en sus primeras versiones, logrando alcanzar hasta 1.7 GHz de velocidad. Siempre seguía siendo un procesador de 32 bits. Por su parte, AMD quiso apostar también al factor de forma de cartucho y lanzó el procesador K7, que también era conocido como Athlon. Este se conectaba a un socket slot tipo A y alcanzaba velocidades de 0.7 GHz. En el 2005, Intel lanza su procesador Pentium D, un procesador cuya arquitectura experimentaba con la posibilidad de virtualizar por primera vez con dos núcleos en su interior. Este fue el primer paso para crear un procesador de doble núcleo, o como más adelante se le conocería como Dual Core. También dio paso a los tipos de socket de matriz de contactos, o conocidos como LGA por sus siglas en inglés. Esto hacía una gran diferencia con los sockets de AMD, pues los procesadores de Intel dejarían de tener pines para conectarse a la motherboard y pasarían a ser unos simples contactos. Estos procesadores alcanzaban hasta 2.66 GHz y eran de 64 bits. También se lanzó una versión Pentium 4 de 64 bits con socket LGA. Por su parte, AMD mejoraba su Athlon, ahora llamándolo Athlon XP, y utilizaba un socket A y alcanzaba las velocidades de hasta 1.7 GHz. En 2006, Intel lanza el Pentium Dual Core, la versión de dos núcleos reales del Pentium D. Utilizaba siempre un socket LGA 775 y alcanzaba una velocidad de proceso de 2.6 GHz. AMD no se quería quedar atrás y en el 2003 lanza su primer procesador de 64 bits, el Athlon 64, logrando alcanzar hasta una velocidad de 3.2 GHz.
Ya Intel se dio cuenta que el futuro de los procesadores estaba en el número de núcleos internos. El mismo año de lanzamiento del Pentium Dual Core, Intel lanza el Intel Core 2 Duo y el Core 2 Quad, siendo el primero de 2 núcleos y el segundo de 4 núcleos. Estos procesadores lograron alcanzar velocidades de entre los 3.2 a 3.33 GHz. AMD se sentía que se estaba quedando atrás, así que en el 2005 saca su versión mejorada del Athlon 64 y la llamó Athlon 64X2. La diferencia era su socket, ya que se conectaba en un socket 939, mientras la versión anterior del Athlon 64 se conectaba en un socket 754. Entonces Intel decide lanzar una línea de procesadores basándose en sus núcleos. Esta línea se conocería como la familia de procesadores Core i. En el año 2010 se lanza la primera generación de estos procesadores Core i. Estos eran tres modelos: el Core i3, que tenía dos núcleos, el Core i5, que poseía cuatro núcleos reales y uno virtual, y el Core i7 con 6 núcleos reales y uno virtual. También se lanza la nueva tecnología Hyperthreading, la cual le permitía a los procesadores realizar varias operaciones en sus distintos núcleos. Esta línea de procesadores se mantuvo así desde la segunda generación hasta la octava generación de la familia Core i. En 2017 se lanza la novena generación de esta familia Core i y agrega un nuevo miembro a la familia, el Core i9. Este procesador fue lanzado en varias versiones, desde la versión de 6 núcleos hasta su versión de alto desempeño de 18 núcleos, y alcanzaba una velocidad de hasta 5 GHz. Esta línea de Core i se conectaba en un socket LGA 2066. Ya llegamos al año 2019 y con ello los procesadores de la décima generación de Core i. Estos son los procesadores que actualmente están en el mercado y logran alcanzar hasta una velocidad de 5.3 GHz. Y agregan una nueva tecnología también, la Turbo Boost Max, en donde nos da la opción de hacer un overclocking al procesador por medio de software, es decir, podemos hacer trabajar los núcleos del procesador a la máxima velocidad soportada. Estos procesadores se conectan en un socket LGA 1200. Bueno, y a pesar de que estos procesadores actuales de décima generación tienen un gran desempeño, eh, no han logrado superar al Ryzen de AMD en la actualidad, por lo que en enero de este año 2021 se anunció el lanzamiento de la 11ª generación de procesadores Core i. Se habla incluso de la posible llegada de un procesador Core i10, una de las tecnologías que le va a hacer frente a los procesadores de Ryzen es la llamada Iris X, que será una GPU que vendrá incorporada, una GPU gráficos incorporados en el mismo procesador. Ahora pasemos a ver qué sucedió con AMD mientras Intel estaba trabajando en su línea de Core i. Mientras eso pasaba, AMD apostó a una nueva línea de procesadores, los procesadores llamados Phenom. Estos procesadores fueron la competencia de la primera generación de los procesadores Core i. Existieron tres modelos: el Phenom FX de 4 núcleos, el Phenom X4 también de 4 núcleos y el Phenom X2 de 2 núcleos. Sus velocidades rondaban entre los 2.4 GHz y los 2.8 GHz. A pesar de sus grandes esfuerzos, estos procesadores no lograron sobresalir tanto como la línea Core i de Intel. Así que AMD lanzó en 2008 una versión mejorada de los Phenom y además incluyó de regreso a su línea de Athlon. Dentro de esta línea existieron cuatro arquitecturas importantes: de Neve para 4 núcleos, Heka para 3 núcleos, Callisto para 2 núcleos y Tuban para 6 núcleos.
Todos estos procesadores se conectaban en un socket AM3 y sus velocidades rondaban entre los 2.5 GHz hasta los 3.8 GHz. Sin embargo, esta nueva línea Phenom no logró convencer del todo al público, así que tuvieron que trabajar nuevamente y en 2011 lanzan su nueva línea de procesadores, los AMD FX Unlocker. Estos se construyen a partir de unas nuevas arquitecturas, la Pile Driver y la Bulldozer. Se lanzaron varios modelos, desde los que tenían 2 núcleos hasta los que tenían 8 núcleos. También se mejora el socket y el socket AM3 se pasó a llamar AM3 Plus. Esta nueva línea realmente no ofrecía nada nuevo y muchos de los usuarios se decepcionaban por su desempeño. Así que AMD sabía que se estaba quedando atrás en la batalla y tuvo que reinventar sus arquitecturas Piledriver y Bulldozer. Esto dio origen a la nueva arquitectura Zen y en 2017 se lanza la primera generación de procesadores Ryzen con la nueva tecnología Zen, los Ryzen 1000. La más grande novedad que hasta ahora le da el gane a AMD es la incorporación de la tecnología RX Vega, que no es más que una GPU de video incorporado en el mismo procesador. Esta jugada maestra de AMD ha logrado posicionarlos en la cima, sobre todo en el mundo de la PC para videojuegos, modelados 3D y programas de alto desempeño. Los modelos de AMD son el Ryzen 3, el Ryzen 5, el Ryzen 7, el Ryzen 9 y el Ryzen Threadripper. En 2018 se lanza la nueva generación de Ryzen, el Ryzen 2000, usando la arquitectura Zen Plus. En el 2019 se lanza la tercera generación de Ryzen, la Ryzen 3000, usando arquitectura Zen 2. Y finalmente en el año 2020 se lanza la cuarta y quinta generación, la Ryzen 4000 y 5000, con arquitectura Zen 2 Renoir y Zen 3 respectivamente. Estos procesadores utilizan socket AM4 y TR4 y STRX4 para las versiones de Threadripper. Pueden tener hasta 64 núcleos y utilizan 128 hilos y aplicar gráficos incorporados. Bueno, y ya para finalizar, veamos esta imagen que es prácticamente un resumen de lo que acabamos de ver, de cómo fue evolucionando el procesador y qué podemos ver en el futuro. Bueno, si podemos observar, en la imagen se nos pregunta, ¿qué tan pequeño puede ser un transistor? Recuerden que los transistores fueron los que hicieron evolucionar y miniaturizar las computadoras. Y podemos observar aquí que hablan del primer procesador que ya vimos anteriormente, el 4004 de Intel. Más adelante podemos ver el procesador 8088. Tenía 3000 nanómetros. El 8088 tenía 3000 nanómetros. También podemos ver que cada vez se van haciendo más y más pequeños los transistores. Si saltamos hasta la parte donde está el K5 de AMD, este ya tenía solo 350 nanómetros el tamaño de su transistor. Se iban cada vez reduciendo más. El Core i7 podemos observar que tiene transistores del tamaño de 32 nanómetros. Es increíble cómo se ha ido cada vez haciendo más pequeño el transistor dentro de los procesadores. Al final podemos ver que lo comparan con el tamaño del átomo de fósforo. El tamaño de un átomo de fósforo es de 0.10 nanómetros. Para rematar nos ponen una frase de Gordon Moore que dice, como puedes ver, cada vez nos estamos aproximando al tamaño de los átomos. Y ese es el futuro, el procesador será cada vez más pequeño y potente. La miniaturización será
cada vez más gracias a la nanotecnología. Así que hasta aquí llegamos con este video. En la próxima sesión hablaremos sobre motherboards y cómo funciona una computadora.